Muy buenos días y bienvenidos un día más a Actualidad Local La Palma, aquí en Canal 11. Soy Patricia Díaz y les traigo las noticias más relevantes de nuestra isla. Comenzamos con la licitación de la obra de ampliación del contradique del puerto de Tazacorte, una actuación que busca reforzar su seguridad y valor estratégico. La obra, con una inversión de más de 7 millones de euros y un plazo de ejecución de 12 meses, ha sido calificada como la más importante de la última década en la isla. El director gerente de Puertos Canarios, José Gilberto Moreno, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, y el alcalde de Tazacorte, David Ruiz, se han reunido para analizar los detalles del proyecto. José Gilberto Moreno destacó que esta ampliación permitirá reforzar la seguridad ante el oleaje y mejorar la maniobrabilidad de embarcaciones. Por su parte, el presidente del Cabildo, Sergio Rodríguez, insistió en que esta obra es un paso firme hacia un puerto más moderno y seguro y la calificó de estratégica para el sector. El alcalde de Tazacorte, David Ruiz, subrayó que el proyecto largamente esperado dinamizará la economía sur del municipio y de toda la isla. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este día en el que vamos a transmitir una información que nos deja contentos, satisfechos a todos. Una infraestructura nueva que se va a poder poner en marcha en el puerto de Tazacorte. Una infraestructura absolutamente necesaria que se viene trabajando desde hace muchísimos años, desde la legislatura anterior, que además contaba con la financiación nominativa y que no se fue capaz de poner en marcha. Y bueno, pues después del trabajo de estos meses anteriores con la Dirección General de Puertos, permítanme saludar al director de Puertos, el señor Moreno, también al director de Costas, Tony Acosta, y por supuesto al alcalde de Tazacorte, que conoce perfectamente de lo que estamos hablando, conoce perfectamente que se lleva peleando por esta infraestructura, el dique Martillo, desde hace ya muchos años y que hoy venimos a contar porque se va a hacer realidad. Una infraestructura que tenía una inversión prevista aproximadamente de unos 3.200.000 euros en aquel primer momento y que ha actualizado el proyecto y también el presupuesto, pues hoy en día podemos hablar de que ese coste se eleva aproximadamente a los 7 millones de euros. El propio director dará las claves del propio proyecto, pero es una infraestructura muy importante para ese puerto, para que el puerto siga creciendo, para dar seguridad también a una parte del mismo, la zona de trabajo, sobre todo la que tiene que ver con la industria de la acuicultura, que saben que se desarrolla en el mismo, y por supuesto también a los propios pescadores, ¿no?, que lo demandaban desde hace ya mucho tiempo. Así que creo que está siendo un verano en el que se están transmitiendo muy buenas noticias para la isla de La Palma. Yo quiero aprovechar para agradecer la implicación también en este tema del director general de Costas, que como buen palmero empuja todas estas cuestiones, y el compromiso también del propio director general de Puertos y el propio consejero de la materia, Pablo Rodríguez, que ha entendido la necesidad de efectivamente llevar a buen puerto esta infraestructura que, como digo, tenía partidas nominativas desde la legislatura anterior y que no se fue capaz de poner en marcha. Hoy en La Palma creo que puede ser un día donde hay un antes y un después, porque estamos hablando de la principal obra de infraestructura portuaria que en la última década se va a realizar en la isla. El puerto de Tazacorte es el único puerto gestionado por la comunidad autónoma en esta isla y, como bien nos transmitía a inicio de la legislatura el propio consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, había que darle una prioridad absoluta, siguiendo las indicaciones que también don Sergio, como presidente del Cabildo, cuando hace más de año y medio nos reunimos a inicio de legislatura, la importancia que conjuntamente con el ayuntamiento tenía de forma estratégica el puerto de Tazacorte en el lado oeste de la isla. Estamos hablando de un puerto que acoge atraques de embarcaciones deportivas, que acoge
una actividad pesquera importante, que significa también un entorno comercial, además proyectable en tener una dimensión positiva, y fundamentalmente también tiene dos ámbitos tecnológicos e industriales de suma importancia para la isla, como es el tema de la piscifactoría, de la industria de la acuicultura, que tienen que pensar que estamos hablando de una proyección de primer nivel europeo de esa industria, entre otras cosas, en la cría de medregales desde su propio origen del pescado, y por otro lado lo que significa el establecimiento de la plataforma oceánica de Canarias, de Plocán, como operatividad que tiene en el puerto de Tazacorte. Eso sin menospreciar un lugar para tener infraestructuras en el entorno del agua, de otras propias de servicios que necesita la isla en este contexto. Por eso una obra de 7 millones de euros nos pueden decir que es algo que no puede ser reprochable en invertir, sino muchísimo más en el puerto de Tazacorte. El hacer un dique abrigo propicia que haya una mayor seguridad en estos atraques, en esta actividad que hemos comentado, y que propicia el crecimiento de un puerto que incluso va a ser acogedor también de cruceros, de que ya tenemos peticiones, que en esta semana incluso cerramos en la feria de congresos de cruceros en Hamburgo, en el contexto de tener una actividad importantísima para la isla de La Palma y tener otra apertura en el horizonte oeste, como decía antes, del litoral. El dique abrigo que se haga de refugio para el oleaje que actualmente tiene el puerto y que dificulta y hace incómodo estas actividades. Va con un pequeño mordisqueo en la bocana, que es el circulito aquel que ven detrás, que hay que mordisquear 30 metros para abrir la bocana y tener 130 metros de ángulo para que cualquier tipo de embarcación pues, pueda operar y abrir sin ningún tipo de problema. Se aumentan después 130 metros de un dique martillo en forma de L, como pueden ver en el antes y el después de la fotografía que tienen aquí, y hace entonces un refugio de primer nivel, porque va a ser obviamente de hormigón, incluso el mordisqueo que se hace en el lado contrario, todo lo que se recoja de esa obra se va a utilizar en el dique martillo nuevo, en el contradique nuevo, lo que quiere decir que también el tema de sostenibilidad y escombros pues queda desde el punto de vista medioambiental totalmente reciclado. Además van dos faros con una milla de distancia que también van de manera sostenible alimentados con placas fotovoltaicas, y entra en el concepto de ecopuertos inteligentes que empieza a tener el puerto de Tazacorte, en lo que significa un gasto energético de consumo de solo energías limpias, de no tener energías fósiles a corto plazo consumiendo, y tener los datos de toda la actividad que va a tener el puerto pues a corto plazo. Con esto queremos decir que recogemos el guante que de manera precisa el Cabildo de La Palma y el propio Ayuntamiento de Tazacorte nos indicaron desde inicio de legislatura, y hoy se ha subido a la plataforma de contratación del Estado la licitación de esta obra, lo que quiere decir que ya es una realidad. Ya empieza el periodo de licitación, en los próximos 30 días ya sabemos que hay empresas interesadas, una obra muy importante, incluso propia de la isla, para poder acometer esta infraestructura. Y es una obra a acometer en 12 meses desde el acta de replanteo, lo que quiere decir que en el año 2026 pues ya será una realidad. Yo creo que es un día de enhorabuena, es un día de una nueva infraestructura que pone al completo ya el puerto de Tazacorte en un primer nivel en toda la comunidad autónoma, y es para felicitar fundamentalmente a la acción de proactividad que han hecho para que esto salga adelante del Cabildo de La Palma y del propio Ayuntamiento. Presidente Sergio Rodríguez, porque este momento para el pueblo de Tazacorte me atrevo incluso de catalogarlo como histórico. Histórico porque llegar aquí no ha sido fácil. Llevábamos 3 legislaturas donde en esas primeras reuniones de contacto por parte del Ayuntamiento de Tazacorte le trasladábamos siempre a Puertos Canarios y al Cabildo Insular pues de la importancia que tiene este momento, que tiene esta obra. El puerto de Tazacorte con esta obra logra potenciar aún más nuestro muelle y como agente dinamizador no solamente local, sino también insular e incluso regional. Nuestro puerto ha sido
con mucho esfuerzo llevarlo a donde está, y con esta obra damos un salto de calidad y también potenciar esta infraestructura que creo que es vital, no solamente para Tazacorte, sino también para nuestra isla, y como bien decía el señor director general de Puertos, un puerto estratégico en nuestra comunidad autónoma de Canarias. Yo, para no repetirme con las intervenciones anteriores, sí quiero trasladarle el agradecimiento del grupo de gobierno local del Ayuntamiento de Tazacorte y también del pueblo de Tazacorte este hecho hoy, porque ha costado mucho llegar a ti. Aquí se mejora en la seguridad del propio puerto, se mejora en la operatividad. Hablamos, una imagen vale más de 1000 palabras, hablamos de una zona norte donde está totalmente activa con el turismo náutico, empresas de servicio, una importante estructura local con empresas turísticas que realizan esas actividades de excursiones marinas. Destacar que ya Tazacorte es, dentro de nuestra comunidad autónoma canaria, el segundo destino después de Puerto Colón con esta actividad dinamizadora turística del avistamiento de cetáceos y las rutas por nuestro litoral. Tenemos una de las empresas más importantes a nivel de España, la segunda en acuicultura, con un gran trabajo, que con esta obra pues vamos a reforzar la operatividad y la seguridad también de esta empresa de acuicultura. No cabe duda que tenemos pues la cofradía más potente de pescadores con esa actividad que tenemos que proteger y mejorar, con la cofradía de pescadores Nuestra Señora del Carmen, también una de las más importantes de toda Canarias. Y en este sentido, esta obra pues va a hacer posible que se ponga en valor esa segunda dársena, que, como me repito, una imagen tiene más que 1000 palabras. Actualmente esa segunda dársena, con el problema de agitación de las aguas, pues no estaba en valor. Ahora se podrá realizar y aumentar la actividad náutica en esta segunda dársena con esta obra, cosa de la que enormemente estamos muy agradecidos. Y repito, llevábamos 3 legislaturas pidiendo el auxilio y esa colaboración tanto a Cabildo como a Gobierno de Canarias, y hoy ha sido posible. Muchísimas gracias, y yo, sin más, pues transmitirle mi satisfacción, mi entusiasmo de ver como una obra que va a ayudar a nuestro municipio y va a ayudar a nuestra isla de La Palma a dinamizar nuestra economía. Sí quiero destacar un aspecto que también quiero poner en valor, es que ya nuestro puerto de Tazacorte es de los más importantes de Europa dentro de la ruta de las Macaronesias. Ya esos grandes yates hacen la ruta por las Macaronesias, y Tazacorte se ha convertido en un puerto base. Dejan sus barcos ya en nuestro muelle. En relación calidad-precio, pues reparan esos yates. Se han creado empresas de asistencia a esos barcos, y sobre todo, pues de los estudios que estamos realizando, es un alto nivel de satisfacción de estos navegantes que valoran nuestro puerto por su calidad, por su potencial paisajístico, y sobre todo una cosa que me llama mucho la atención, el repostar sus barcos con agua potable, con productos de calidad. Es decir, ya se está produciendo una importante actividad socioeconómica vinculada a la economía azul, y en ese sentido quiero agradecerle al señor presidente que, cuando en esta presente legislatura tuvimos ese contacto para transmitirle la importancia que era la economía azul en nuestro municipio, en nuestra isla, pues lo entendió perfectamente. Incluso satisfactoriamente para mí, vi que estaba hasta incluso más entusiasmado que yo en poner en valor Tazacorte y la economía azul. Cambiamos de tema para hablar de cultura. El Cabildo de La Palma ha acogido la presentación de la obra de teatro El misterio del Valvanera, una propuesta escénica que rescata la memoria histórica del emblemático barco cubano-español hundido en 1919. La obra combina teatro documental con recursos narrativos contemporáneos para acercar al público a uno de los episodios marítimos más trágicos del Atlántico. El presidente del Cabildo de La Palma destacó la labor de la asociación Sal Si Puede en la recuperación y difusión de la memoria histórica vinculada a la inmigración canaria. El presidente señaló que esta iniciativa pone en valor un aspecto fundamental de la idiosincrasia del pueblo canario, recordando episodios trascendentales como la tragedia del Valvanera,
que viajaba con más de un centenar de palmeros a bordo. En el marco del 106 aniversario del suceso, se ha anunciado que la obra se llevará a escena en La Palma en 2026. Valvanera, como saben, fue un barco que durante 20 años estuvo llevando fundamentalmente inmigrantes canarios a Cuba y a Venezuela. La noche del 9 al 10 de septiembre, que fue su último viaje producto de este naufragio, ocurre algo inesperado. Es un barco que transportaba más de 500 emigrantes canarios, partía de Barcelona hacia escala en Valencia, Las Palmas, Tenerife, y la última escala en Europa fue en Santa Cruz de La Palma, donde embarcaron 106 palmeros, todos ellos con pasaje hacia La Habana. La emigración canaria era muy valiosa porque eran especialistas en trabajos agrícolas, en trabajos del tabaco, en trabajos especializados que después de la guerra de Cuba necesitaban en la isla, y era una oportunidad para ganar dinero en unos tiempos que en Canarias pues el sustento no estaba del todo asegurado. Muchos iban a Cuba para poder hacer dinero y traerlo a su familia, y el Valvanera era la embarcación que los transportaba. Ocurrió que el viaje fue bastante con muchos inconvenientes, incluso con muchos mensajes, por eso se le llamó el misterio del Valvanera, ¿no? Y haciendo su parada en Santiago, pues la gran mayoría de ellos, dense en cuenta que se tardaba un mes en llegar allí, viajaban en bodegas sin ver el sol, apenas sin salir en cubierta, llevaban con lo puesto, sin apenas comida. Estamos hablando de canarias y canarios que para pagar un billete que valía 200 pesetas en aquella época, pues vendían sus propiedades, estaban ahorrando durante toda su vida para que el más joven de la casa emigrara y partiera a Cuba, con lo puesto, para tener un trabajo y poder enviar dinero para acá y en algún momento, si el sueño lo permitía, pues también volver a su tierra. Muchos de ellos, por ese infortunio de viaje, por una niña que gritaba todo el día, bájense ya, que algo va a ocurrir en el barco. El barco pierde el ancla en el puerto de Santa Cruz, aquí en La Palma, y es un mal presagio marinero. El capitán se pone nervioso, pero parten rumbo hacia Cuba. Paran en San Juan de Puerto Rico, donde bajan unos pocos, y en Santiago muchos bajan porque era Día del Pino, que bajan muchos de Gran Canaria, querían celebrar ese día en tierra, otros nunca habían visto un tren y cogen el ferrocarril para intentar conseguir trabajo unos días antes de llegar a La Habana, y otros siguen en el barco porque la gran mayoría tienen billete hasta La Habana. Algunos se emborrachan en el puerto de Santiago y pierde el barco, que al final perdió el barco pero ganó su vida, porque el ciclón tiene lugar entre Santiago y La Habana. Es un ciclón que fue una tempestad absolutamente brutal, probablemente pierde toda la energía el barco, que son las últimas investigaciones a las que hemos llegado, porque en el barco de ida, cuando vino a Canarias, se rompieron los motores y hubo que repararlos. La asociación desde hace 15 años investiga este episodio, lo rescata porque estaba un poquito en el olvido, también con la ayuda del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, que también pusimos una exposición que también dirijo tantas cosas que ya no sé lo que hacer. Y nos hacemos con la lista de pasajeros, buscamos la historia de cada uno de ellos, y en ese tránsito en la noche del 9 de septiembre, tal día como hoy, hace 106 años, pues ocurre el ciclón y el barco pierde el timón, pierde el mando, no se sabe nada de él hasta 2 días después que el ejército americano lo descubre, enterrado en arenas movedizas. Hasta hace 40 años el pecio del barco podía ser visitado, de hecho es una expedición canaria quien busca los restos, porque absolutamente todo el pasaje queda sepultado en el agua del Cabo Florida, que es donde está ahora mismo los pecios del barco. Nunca ha habido un rescate al Valvanera. 106 años después, allí siguen los 500 canarios sepultados, probablemente los 106 palmeros y palmeras que viajaron ese día a Cuba, ese año a Cuba, pues siguen allí. Queremos rendir un homenaje porque ese es el episodio más trágico de toda la navegación, no solo canaria, sino española, en tiempos de paz, con mayor número de víctimas mortales a día de hoy. Sigue sin ser recordado, solo hay 2 libros escritos del Valvanera, no hay películas. El Titanic tuvo más o menos en el mismo año, en los mismos años, 2 años antes, algo parecido, y hay 400 películas y más de 1000 libros sobre el Titanic. Aquí viajaban gente pobre,
gente humilde, gente que solo tenía sus vidas, gente que no hay que rescatar ni tesoros que hay que descubrir, y por eso nadie ha ido a rescatarlos a ellos. Lo único que tenemos es su memoria. No olvidar que, como mismo hoy están viniendo a nuestras costas a buscar un nuevo porvenir, Canarias hizo eso en un tiempo determinado. Recuerdo un palmero que llegó y que se cogió el tren precisamente en una de estas anécdotas y esperó a sus 4 hijos y a su mujer. Él se había bajado en Santiago, cogió el tren hasta La Habana y la familia seguía en el barco. Los esperó en el muelle y esa familia nunca apareció. Se habla y se habló durante muchos años de aquel loco del Valvanera que año tras año, día tras día, mañana y tarde, en el dique de La Habana, gritaba y señalaba a lo lejos en el horizonte: allí están, vayan a buscarlos, por favor, vayan a buscarlos. Eso fue uno de los personajes que, como más de 200, hemos recuperado su historia y que siguen permanentemente para que no ocurra en el olvido. Años después, y siempre cada año después del naufragio, los supervivientes del Valvanera se reunían todos en un hogar de aquellos canarios que se quedaron trabajando en plantaciones de tabaco en Cabaiguán. Es una ciudad, un municipio de Cuba, todos originarios canarios, todos descendientes del Valvanera, que cada año se reunían para ver las historias de aquella gente que no pudo sobrevivir y de aquellos otros que, bajándose por diferentes circunstancias en Santiago, también salvaron su vida. La Asociación Cultural Sal Si Puede, de la mano del Cabildo de del Cabildo de La Palma, viene de la isla de Gran Canaria, va a recrear y a representar con mucho rigor histórico, con una investigación profunda de lo que significó para la isla bonita, para la isla de La Palma, ese episodio en el próximo año, con recreaciones que sin duda van a emocionar. Hoy lo anunciamos en este día del aniversario, es un día señalado, como mismo fue señalado el episodio del Valvanera como el episodio de la migración canaria, que ya queda para siempre. Van a representar en el Teatro Circo Marte de Santa Cruz de La Palma y la recreación es una recreación real con personajes verídicos. Como saben que la Asociación Cultural Sal Si Puede son los cronistas escénicos de las Islas Canarias, recreaciones históricas, todas basadas en episodios reales, investigados con guiones propios, y lo que va a hacer es recrear cómo fue el episodio del naufragio y vivir qué ocurría en ese encuentro anual de los supervivientes del Valvanera. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Canal 11 La Palma y en nuestro canal digital canal11lapalma.net. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos un día más en Actualidad Local La Palma, aquí en Canal 11. Hasta la próxima.